Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Habrim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la sexta aliyá de Parashat Ki Tavo, la cual se encuentra en el capítulo 28, versículos 7 al 69 del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Y ahí justamente con esos 62 psukim que tiene nuestra aliyá, sabemos que estamos en problemas. Nuestros rabinos, cuando separaron la Torá en Parashiot, tienen unas reglas muy específicas de, por ejemplo, que uno no debe parar cuando hay algo muy triste o cuando hay algo muy complicado. Y esta es posiblemente una de las más complicadas aliyot de toda la Torá. Sus primeros versículos comienzan bien, comienzan diciendo: estos son los premios que los fieles, si nos mantenemos fieles a los mandamientos de Dios, vamos a tener lluvia, vamos a tener abundancia, vamos a tener victoria. Y si no lo hacemos, vienen toda una serie de catástrofes, enfermedades, derrotas, canibalismo, exilio, olvidar a Dios. Es un proceso horrendo en el cual ciertamente a través de la historia el pueblo judío desafortunadamente ha visto ecos y ha visto esto cumplirse, no solo una, sino varias veces a través de su historia. Entonces estamos frente a la gran pregunta del sufrimiento. Y quiero advertir que este video va a ser muy polémico. A mi favor, abogo que esta es la pregunta más difícil que toda persona religiosa puede hacerse. Y es: ¿cuál es la raíz del sufrimiento en el mundo? ¿Cuál es la raíz del sufrimiento en el mundo? Esa es la pregunta que, de acuerdo a nuestra tradición, Moshe no fue dado acceso. Moshe tuvo acceso a las 49 puertas de la sabiduría, pero la última, que era entender el problema del mal, a esa no tuvo acceso. El Talmud, el Midrash, nuestros filósofos, la Kabbalah, todas tienen respuestas insuficientes y limitadas al problema del mal. Y posiblemente esta aliyá condensa de la manera más brutal este problema. Entonces, no es casualidad que este video esté siendo publicado tarde. Llevo varios días pensando qué es lo que voy a decir. Entonces quiero que estén conmigo y, dado que es un problema tan difícil, he traído una pizarra. Cuando uno hace teología, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que simplemente tomo lo que dice la Torá, tomo lo que dice la Escritura y lo entiendo, y la Torá siempre es clara y la Torá siempre es transparente. Pero las personas que han hecho teología o que han estudiado teología se dan cuenta de que el problema comienza en la misma Escritura, que tenemos partes de la Torá que contradicen otras partes de la Torá o que presentan respuestas similares, respuestas diferentes a la misma pregunta. En nuestra tradición tenemos además la tradición oral, que interpreta estas preguntas. Y toda persona tiene también acceso a la ciencia, a la teología, a la filosofía de su tiempo y, por supuesto, también tiene acceso al sentido común. Al sentido común, que es lo que me muestra la experiencia. Entonces, vamos a hacer una examinación teológica de esta aliyá, mostrando una teología que es posiblemente, o sea, a primeros ojos, la teología que este texto expresa, pero quiero mostrar también porque, en mi opinión, esta es una teología inaceptable y por qué debemos encontrar alternativas para entender nuestra relación con Dios. De acuerdo a la idea que nos presenta una lectura simple de esta aliyá, el proceso de sufrimiento en el mundo funciona de esta manera. En esta esquina tenemos a Dios, la letra Hey, tenemos a Hashem. Hashem entregó la Torá al pueblo de Israel
Esta Torá tiene cosas para hacer, cosas para no hacer. Del otro lado tenemos al pueblo de Israel. Y de acuerdo a la teología de muchas personas, de muchas personas, procedemos de esta manera. Si la persona no cumple la Torá, es decir, no cumple lo que está escrito en la Torá, Dios directamente causa castigos. Esta es, mis abuelitas decían que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Esta es la teología del palo y del rejo, o del palo y la zanahoria. ¿Por qué? Porque si yo cumplo lo que la Torá dice, eventualmente, dicen estas personas, también vendrán bendiciones de Dios. Entonces, la Torá sirve como el contrato central, pero el que está mediando el castigo y el premio, el sufrimiento o la recompensa, es Dios mismo. Es lo que yo llamo en otros videos el Dios del Facebook, que me está siguiendo en tiempo real y me está diciendo, el rabino Juan hizo esto, le voy a dar un me gusta, entonces va a tener salud. O el rabino Juan está enseñando locuras, entonces le vamos a dar un no me gusta o lo voy a bloquear, Hasbe Shalom, entonces ya no le va XY cosa. Esa es la teología de muchas personas. Y parece ser una teología que sale directamente de nuestra aliyá, ¿cierto? Estamos hablando aquí del que el castigo son enfermedades, el castigo son hambrunas, falta de lluvia, derrotas, exilio. Estas no son cosas que estén en manos de los hombres, de cierto modo. Estas son cosas que están en manos de Dios. Son eventos cataclísmicos, cósmicos, muy grandes, que solo pueden venir directamente de Dios. En mi opinión, esta posición tiene 4 problemas que teológicamente me impiden creer en ella de una manera cabal. Y esto es, entiendan, Javerim y Jaborot, ustedes nunca van a conocer a Dios, nunca van a entender a Dios. Todo esfuerzo teológico es como tratar de vaciar el mar con un sedazo. La realidad de Dios es tan absoluta y tan grande que cualquier abstracción mental, ya sea basada en fuentes o basada en la razón pura o basada en la experiencia, nunca va a ser suficiente. El primer problema de esta teología del palo y del rejo es la paradoja del individuo versus el grupo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, y este Dios no solo es todopoderoso, sino que es omnisciente, es decir, todo lo conoce. Y si en efecto las cosas funcionaran de esta manera, ¿por qué Dios necesita castigar a grandes grupos de gente? ¿Acaso Dios no sabe exactamente quién cometió las transgresiones? ¿Por qué en el segundo párrafo del Shema, por qué en esta misma aliyá se asume que todo el pueblo de Israel está siendo castigado? ¿Podemos concebir que todo el pueblo de Israel sea tan malo, tan deleznable, tan irredimible, que necesite ser castigado completamente? Mi respuesta es: no tiene sentido. No tiene sentido. Había profetas, había gente que trató de corregir y esta gente igual fue castigada. Y tenemos esta noción que contradice otras mismas partes de la Torah entonces. Ish beheto yumat, o como dice Ezequiel en el capítulo 18, cada persona es responsable de su destino. Entonces, si nosotros estamos siendo juzgados como individuos, ¿por qué estamos siendo castigados en grupo? Es un problema de esta teología. El segundo problema está aquí. Si la Torah, si las mitzvot son solo el patrón, la ley que yo tengo que seguir, el programa, ¿cierto? Estas son las reglas de la casa.
y Dios es el que me castiga directamente si las cumplo o no las cumplo, entonces la Torah tiene un problema de arbitrariedad. ¿A qué me refiero si que algo es arbitrario? Que estas mitzvot que yo tengo que cumplir no tienen por qué tener sentido en este modelo. Como decía el filósofo Yeshayahu Leibovitz, que él creía de cierto modo en la arbitrariedad de la Torah. Es una discusión bastante más larga y más grande. Él decía, si el Sidur fuese el directorio telefónico de Tel Aviv, y no esta colección de poemas y de sabiduría y de filosofía y de liturgia y de música, yo igual tendría que recitar todos los días el directorio telefónico de Tel Aviv. ¿Por qué? Porque no hay conexión entre la persona y la Torah. Si Dios es el que está haciendo el castigo, las mitzvot pueden ser cualquier cosa. Es una mitzvah amarrarse un listón verde en el brazo los días jueves. Es una mitzvah. Y si no la cumplimos, Dios nos va a castigar por ello. Pero la misma Torah de nuevo dice, estas leyes son de vida, son sabias, son leyes sabias que las otras naciones pueden reconocer y decir, esto tiene sentido. Esto tiene sentido. Miren qué sabio es el Dios de Israel que le dio buenas leyes a esta gente. Tercer problema de esta teología del palo y del rejo es, pongamos aquí a las personas como representantes del mundo, es que nos lleva a lo que el Rambam llamaba Kalam. El Kalam es una escuela de teología musulmana que tuvo muchos adherentes también en el cristianismo, en el judaísmo. Y el Kalam pensaba en el universo de la siguiente manera. Ellos pensaban que el universo está siendo creado en todo instante por la voluntad de Dios. Una teología de nuevo muy común. Mucha gente que se dice ser religiosa, tanto judíos como cristianos como musulmanes, piensan de la misma manera, que Dios está sentado en algún lugar en el universo, pensando y diciendo, ok, yo quiero que esta hoja se caiga y quiero que a esta persona le dé cáncer y este se va a ganar la lotería y este pueblo le va a caer un tsunami. Y en la voluntad de Dios inmediatamente transforma y crea el mundo. El problema de esto es que el Kalam, y ese es el problema que tenía el Rambam con el Kalam y es el problema que tengo yo con esta teología, es que elimina la noción de naturaleza. La noción de naturaleza verdaderamente desaparece. ¿Por qué? Porque no hay naturaleza, no hay leyes físicas. Dios está creando el universo que le da la gana en cada momento. Y yo como persona moderna que se maravilla del mundo, que aprecia la regularidad de la naturaleza, que también aparece como no como un dogma, sino que es elogiado en otras partes de la Torá, en otras partes de la Escritura. Lo bonito de la naturaleza es que es consistente, es que sigue leyes, es que no es desobediente. Entonces tenemos este problema con esta teología. Y por último, miren los últimos versículos de nuestra alía. Versículo 64. ¿Cuál es el castigo final después del canibalismo y la derrota y la hambruna? Y servirás allí a dioses que no conociste, ni tú ni tus padres, hechos de piedra y de madera. La idolatría es el castigo final y el castigo mayor. Pero yo dudo que Dios nos quiera castigar justamente con aquello que rompió el pacto en la primera vez. O sea, si Dios nos castiga con idolatría y nosotros no tenemos ningún tipo de forma de responder, Dios está interfiriendo con nuestro libre albedrío. Y yo no quiero vivir en un mundo y no quiero practicar una Torah que me diga que yo no tengo libre albedrío. Versículo 65. Venatan Adonai lecha sham lev ragaz vechilion einaim ve'avadon nafesh.
y te dará Dios en ese lugar un corazón turbado y los ojos están cansados, como cansancio, como ceguera en los ojos, veda'avon nefesh, y depresión. Todos estos son estados internos. Todos estos, o sea, esto es el resultado, no si esto es el castigo de Dios, de nuevo, Dios me está afligiendo, quitándome mi libre albedrío. Baboker tomar mi ten erev, en la mañana dirás, ¿quién puede que caiga la noche? En la noche dirás que salga la mañana. Esto demuestra un estado interno muy, muy tenso. Y esa es la razón por la cual yo no puedo creer en esta teología. Entonces, si esta teología del palo y del rejo no funciona, ¿cómo podemos reorganizar estos elementos para hacer una teología? Y de nuevo, estoy hablando motu propio. Si a ustedes esta teología del Dios y el palo y el rejo les parece aceptable y les gusta vivir en un universo organizado de esa manera, dado que ni yo pienso ni yo puedo decir que conozco a Dios o la verdadera naturaleza de Dios, pues están invitados a creer en ello y yo creeré en lo que yo creo. Pero quiero explicar un poco cómo es que es mi ejercicio. Y de nuevo, esto es una búsqueda, esta es una pregunta que se va depurando a través de la vida entera. ¿Cómo podemos organizar entonces nuestros elementos de una manera un poco más armónica, a mi opinión? Tenemos a Dios, por supuesto. Tenemos la Torá, que viene de Dios. Y acá abajo tenemos al pueblo de Israel. Y lo que habíamos dicho es que el sufrimiento y el premio o el castigo, el sufrimiento o la recompensa, vienen directamente de Dios. Vienen directamente de Dios. Pero aquí, en mi opinión, hace falta un elemento. Y es que al menos en lo que estamos hablando nosotros, de las bendiciones y las castigos que se presentan aquí en nuestra lía, la inmensa mayoría de ellas provienen del mundo, provienen de la naturaleza. Lluvia, hambrunas, guerras o sus inversos. Y la teología que yo desarrollo para poder lidiar con los problemas de la teología del palo y del rejo es que la Torá, y no Dios directamente, la Torá es la herramienta dada por Dios a nosotros para poder lidiar con el mundo. Es decir, si nosotros cumplimos las mitzvot de la Torá, dada la naturaleza del mundo, y por eso es tan importante para los rabinos este énfasis en que la Torá es no solo el manual para conducirnos en el mundo, sino es el objeto a través del cual el mundo ha sido creado. La Torá nos lleva a vivir una vida armónica porque la Torá está sincronizada a las reglas del mundo. Si yo sigo las mitzvot de la Torá, voy a tener una sociedad organizada, voy a tener una vida interna rica, voy a tener generosidad. Y esto va a ahorrarme muchas de las tragedias que provienen del mundo. Muchas de ellas, y el ejemplo yo creo que ahorita lo estamos viviendo en tiempos del COVID. El problema no es tanto la enfermedad. El problema es cómo reaccionamos a la enfermedad. Si reaccionamos con egoísmo, si reaccionamos con miedo, si reaccionamos con paranoia, si reaccionamos con xenofobia o si reaccionamos con calma, con paciencia, con generosidad. Y esto es lo que media la Torá. No es porque Dios nos esté siguiendo en Facebook para castigarnos o para premiarnos, sino Dios ya nos dio las herramientas para triunfar. Y si las utilizamos, vamos a triunfar. Y si no las utilizamos, la propia naturaleza del mundo se va a encargar de mostrarnos lo que hemos desechado. Y esto resuelve los 4
problemas teológicos y seguramente abre muchos. O sea, cada cual llega a su teología no significa que no tenga vulnerabilidades, pero resuelve los 4 puntos. Habíamos hablado de la paradoja del individuo y dado que estamos hablando de la Torá y estamos hablando del mundo, esto explica por qué sufren grandes grupos de personas, porque muchas veces sufren los justos. Y es porque lo que estamos hablando es de la relación del género humano, o del pueblo de Israel en particular, con las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza, como dije en una parashá, la lluvia cae sobre los malos y sobre los buenos. Si yo genero a través de mi egoísmo, de mi cinismo, de mi desobediencia, un mundo donde no haya orden social, esto va a afectarme a mí, que me lo merezco, y va a afectar a mi vecino, que es muy buena persona y trata de ser generoso. Esto explica el carácter colectivo de los premios y de los castigos en el judaísmo. El segundo, habíamos hablado de la arbitrariedad de la Torá, y en este caso no es arbitrario. Las mitzvot, la Torá es justamente es el regalo de Dios para manejarnos en el mundo, porque tienen sentido, porque estas mitzvot tienen sentido, porque no son arbitrarias. Porque nos presentan un mapa de ruta, nos presentan una gasolina, nos presentan directrices e inspiración para construir una ciudad, una sociedad, un colectivo, un universo, un medio ambiente de generosidad. Entonces, no es arbitrario. Y podemos decir, qué sabias son estas leyes. Leer el Sidur no es lo mismo que leer el directorio telefónico de Tel Aviv. 3, habíamos hablado del Kalam, que reemplazan una idea de naturaleza. Pues aquí está la idea de naturaleza. El mundo es como es, el mundo sigue sus Olam que minhago olej, el mundo sigue su naturaleza, el mundo sigue su camino. A veces hay tormentas, a veces hay terremotos, a veces hay tsunamis, a veces hay epidemias. Muy poco podemos hacer por ello. ¿Qué podemos hacer? Moderar, modificar nuestra conducta para que cuando esto pase, no muramos todos como nos presentan las dantescas imágenes de esta lía. Para que cuando venga una guerra, la sociedad no se colapse. Miren ustedes en la Torá, luego en el segundo templo, cuando perdimos la guerra contra Babilonia, cuando perdimos la guerra contra Roma, era porque estábamos divididos. Porque estábamos divididos. Y no estoy diciendo que si hubiéramos Estados Unidos hubiéramos derrotado a Roma y los ejércitos de Bar Kokhba hubieran marchado por el foro, pero no hubiera muerto tanta gente. Tal vez hubiéramos podido encontrar un compromiso, una forma de quedarnos en la tierra, de quedarnos en el templo, pero ya el Sinat Hinam había destruido la sociedad. La naturaleza no es solo la naturaleza física, es también la naturaleza política y social. Y por último, el cuarto elemento, que es para mí el más importante, es que pone el énfasis en esta relación, que es una relación en la que yo importo, en el sentido en el que yo tengo libre albedrío. Yo he recibido esta Torá y yo digo, ¿la cumplo o no la cumplo? Yo tengo agencia y en ese sentido, si no la cumplo, estoy entendiendo que no estoy haciendo mi vida buena, y que no solo no estoy haciendo mi vida buena, sino que no estoy haciendo mi vida buena para todos los que me rodean. Pero no es algo que viene de afuera, sino es una relación entre mi libre albedrío y la Torá. La Torá como el programa de Dios para nosotros, no la lista de deberes que Dios mira todos los días, ¿cierto? El Dios contador, el Dios del palo y el rejo. Si están haciendo no. Nos dio el regalo, tenemos las reglas y tenemos también la dignidad de cumplirlas o de
no cumplirlas, pero para eso también tenemos las herramientas de la Teshuvá. Mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Puede que el Dios de ustedes sí. Para aquellos que tienen problema con este Dios del palo y el rejo, tal vez esta es una idea atractiva. Y entiendan una cosa, Javerim y Javerot. No es una pregunta de quién tiene la razón o quién está equivocado, porque esto no lo vamos a poder resolver, al menos no en esta realidad. No al menos en este nivel del mundo vamos a entender, vamos a poder resolver esta pregunta de quién tiene razón. Pero yo sí tengo una idea muy clara de que si yo pienso o que si yo creo en un Dios generoso, optimista, que le da a la humanidad las herramientas para dominar y para sobrevivir en el mundo natural, que de cierto modo mi vida también va a imitar esas virtudes. Mientras que si yo creo en un Dios tiránico, en un Dios arbitrario, en un Dios que castiga justos por pecadores, en un Dios donde verdaderamente mi agencia, si yo tengo libre albedrío o no, importa, creo que mi vida sería muchísimo más pobre. Creo que mi relación de pareja sería más pobre. Creo que mi relación como padre sería desastroso. Porque si nosotros pensamos, Avinu Malkeinu, este es muchas veces, o sea, el Dios en el que nosotros creemos es el Dios que manifestamos como padres. Toda la vida nos llevan diciendo que Dios es un padre. Cuando llegamos a ser padres, nosotros expresamos a veces la teología en la manera en que educamos a nuestros hijos. Y si yo creo en un Dios tiránico, en un Dios abusivo, en un Dios implacable, en un Dios rígido, posiblemente acabe siendo un padre rígido e implacable. No sé si les gustó la pizarra. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía con uno de los videos más difíciles que me ha tocado hacer. Espero que haya sido de provecho y de bendición para todos ustedes. Shalom.